Buenas tardes, costarricenses. Para ponerle a usted en contexto, estamos en este momento discutiendo el expediente 24.239, adición de un transitorio a la Ley Marco de Empleo Público para permitir que los médicos asistentes especialistas, trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social puedan trasladarse al salario global definitivo establecido por la institución en función de resguardar la salud pública. Efectivamente, una ley que necesitó urgentemente el país, ahora, como en muchas otras leyes necesarias y apropiadas para el país, empieza a meterse mano de manera irresponsable. Así que hoy tenemos que insistir una vez más, porque parece que no hay intención de entender que nuestra preocupación es el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y es que el proyecto de ley plantea la posibilidad de que los médicos asistentes especialistas que trabajan para la Caja, que cuentan con un salario compuesto menor al salario global, se puedan trasladar al salario global. Evidentemente, esto sería abrir de manera irresponsable un portillo para que otros gremios soliciten exactamente lo mismo. Y entonces, ¿no recuerdan cuál era el contexto que obligó a una asamblea legislativa a crear esa ley? ¿Y creen que no hemos heredado un contexto igual por la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas de los gobiernos, de los políticos tradicionales? Ahora, en el contexto actual, además en un año electoral, quieren venir de manera irresponsable a hacer excepciones a la ley en detrimento de las finanzas, comprometiendo el futuro de todos los costarricenses, como en algún momento esos partidos tradicionales que están representados actualmente lo hicieron. Y seguimos no solo arrastrando las consecuencias, todavía afrontando las consecuencias. La propuesta de ley establece un plazo de 1 año para el traslado, una vez que se defina el salario global definitivo. Dado que el salario global definitivo ya fue aprobado por la Junta Directiva, la implementación de la propuesta, en caso de aprobarse, tendría obviamente un impacto directo sobre la disponibilidad de recursos de la Caja en el corto plazo. ¿Ven el peligro? Ya que no se cuenta con una previsión financiera para tales efectos. Y es que la Dirección de Administración y Gestión de Personal estimó en un monto de 32.256 millones. Incluye 8.524.000 millones de colones por tiempo extraordinario. El costo de pasar de un salario compuesto al salario global a aquellos médicos especialistas con un salario compuesto menor al global y con menos de 10 años de antigüedad. Y es que la población contemplada en esta estimación es de 1.542 médicos. Entonces, según los datos presentados en un oficio del 3 de julio de 2024, elaborado por la Dirección de Administración y Gestión de Personal, en la institución existía un total de 3.313 médicos especialistas con un salario compuesto menor al salario global definitivo. Esta sería la población objetivo del proyecto de ley. Sí, es bastante gente, sí son bastantes especialistas y evidentemente es bastante dinero. Para evaluar la viabilidad financiera e impacto de la propuesta de ley en la Caja, es necesario contar con una estimación que incluya la totalidad de la población objetivo del proyecto de ley, la cual incluya los costos, como ya se los indiqué, asociados al tiempo extraordinario. Y es que vean,
cuando hablamos de contexto, hay muchísimos factores que influyen. Por ejemplo, se debe considerar que la caja puede enfrentar nuevas necesidades, ya lo habíamos explicado en las otras mociones, debido al envejecimiento de la población, cambios también en el perfil epidemiológico, requerimientos específicos de infraestructura y fortalecimiento de determinados servicios de salud. Y entonces lo peor es que este proyecto de ley impactaría la disponibilidad de recursos para poder abordar esos futuros retos. ¿Cómo hacemos? Y es que no podemos ponernos dramáticos, pero de verdad, ¿qué pasaría en una situación extrema? La programación de los recursos financieros para este año no contempla fondos para el financiamiento que implicaría la implementación de la propuesta de este proyecto de ley. La Asamblea Legislativa solicitó criterio técnico a la Caja sobre el proyecto para permitir que los médicos asistentes especialistas se puedan trasladar al salario global. Y con fecha 10 de julio de 2024, firmado por la máster Laura Ávila, quien entonces era jefa de despacho de la Presidencia Ejecutiva, lo expuso claramente. La Ley 10.159, conocida como la Ley de Empleo Público, establece en su artículo 35 un esquema salarial unificado basado en un salario global. El salario global se refiere a la remuneración o monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios. De acuerdo con el considerando 12 del reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, se debe aplicar el salario global para las nuevas contrataciones del personal de la administración pública, bajo el ámbito de cobertura de esta ley, que se realicen a partir de la entrada en vigor de la ley. En el caso de las contrataciones que se realizaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, pasarán de un salario compuesto a un salario global según determinadas reglas. Y es que quienes devengan un salario compuesto menor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global, continuarán devengando su salario en la forma en que lo venían haciendo y podrá incrementarse por el pago por concepto de anualidad. Entonces vean el esquema que le aplica a las contrataciones previas a la entrada en vigor de la ley. Otra segunda regla es que quienes devenguen un salario compuesto mayor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos. En este sentido, la legislación actual no permite que un funcionario contratado antes de la entrada en vigor se traslade inmediatamente al salario global si este es mayor que su salario compuesto. Para este escenario, se estipula entonces que la igualdad en los montos de ambos esquemas de remuneración se alcance, pero de manera gradual, mediante incrementos a las anualidades, en las anualidades correspondientes. Así que ante lo señalado, en esto que acabo de mencionar, el proyecto de ley que estamos discutiendo permitiría que los médicos especialistas se puedan trasladar de forma inmediata a este nuevo esquema de salario global ante el incentivo de un mayor salario versus el salario compuesto que actualmente reciben. Según datos aportados por la Dirección de Administración y Gestión de Personal en 2024, el pasar a los 3.313 médicos especialistas a un salario global, como lo plantea este proyecto de ley, afectaría de forma negativa